Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la lectura de la Biblia textual. Continuamos con el cuarto libro del Pentateuco, Números, capítulo 14. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Me complace gratamente comprobar que el terror tiene sus límites. Entonces toda la asamblea levantó la voz y clamó, y el pueblo estuvo llorando aquella noche. Comprobamos que entre este capítulo y el anterior no ha habido ningún salto temporal. Nos encontramos justo en el mismo momento. La asamblea, los representantes de este pueblo de Israel, han sido testigos del relato de ese escamot de exploradores, que aseguraron que las tierras donde les quería llevar Moisés estaban plagadas de gigantes que comían humanos. El pueblo, al enterarse de lo que les espera en su destino, rompe a llorar de miedo. Y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Al leer el título mostré mi alegría por creer que el miedo tenía sus límites, pero parece que el límite del miedo es un miedo mayor. En la lectura de la Biblia nos ha contado que este pueblo era esclavo de los egipcios. Donde Moisés vio liberación, nosotros hemos visto prácticamente secuestro. Y el testimonio del propio pueblo así nos lo demuestra. No es la primera vez en que desean no haber salido jamás de donde estaban. ¿Para qué nos trae Yahvé a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Este Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, ha sido incapaz de conseguir que este pueblo confíe en él. Es más, parece que tampoco ha conseguido por ningún método ser aquello que más temen. Consciente de cómo acostumbra a responder Yahvé ante su frustración, me temo la peor represalia contra esta gente. Y cada cual decía a su hermano: pongamos un caudillo y regresemos a Egipto. Aquí entiendo por hermano a aquellos que forman parte de la misma familia, tribu o, en este caso, como hemos comprobado con la lectura obediente de estos libros, ejército. Parece aquí entonces que si tienen la necesidad de poner un caudillo, de algún modo no acepten a aquel jefe de cada tribu que fue nombrado por el mismo Yahvé y registrado aquí en este libro Números, que se atribuye a Moisés también. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Pues es interesante esta referencia de caer sobre sus rostros. Recordemos la importancia de ver el rostro de un dios, en este caso de un faraón, Moisés. Y me parece entender también en este versículo que no es todo el pueblo de Israel el que está atemorizado por esta decisión de Yahvé, sino la asamblea. Resultará entonces que son estos 12 elegidos los que piden un caudillo a quien seguir para el retorno a Egipto. Y Josué ben Nun y Caleb ben Jefone, que eran de los que habían explorado la tierra, rasgaron sus vestidos. Josué, el jefe de todos los ejércitos, demuestra su rabia rasgándose las vestiduras. Este es el brazo fuerte de Yahvé, un nombre que anteriormente ha sido equiparado también a un ser divino. Veamos a qué corresponde exactamente este gesto. Y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es tierra extremadamente buena. Veamos por qué de momento tenemos el testimonio de que sí, evidentemente esa tierra es buena y por eso trajeron esos frutos en forma de racimo de uva, pero también nos han contado sus terribles peligros y monstruos. Si Yahvé se agrada de nosotros, Él nos introducirá en esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Josué reafirma su fidelidad con Yahvé. Pero no os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque serán como nuestro pan.
Su defensa se ha apartado de ellos, y Yahvé está con nosotros. No les tengáis temor. Josué nos muestra sus dotes de liderazgo tratando de impedir que ese temor que está sufriendo la asamblea salga de allí y contagie al pueblo, provocando males mayores, incluso una auténtica rebelión. Pensemos que por indefenso que se encuentre el pueblo son 600.000. Pero la asamblea entera hablaba de lapidarlos. Entonces la gloria de Yahvé se apareció en la tienda de reunión ante todos los hijos de Israel. Pues parece que ni los dotes de Josué ni el temor que provoca Yahvé va a impedir que el pueblo diga basta ya. Esto no lo hacen por hartazgo ni dignidad, sino por superarles el terror de lo que les han contado que les puede devenir, ser devorados por gigantes. Y Yahvé dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí, con todos los prodigios que he obrado en su seno? Estos prodigios que nosotros ya hemos interpretado leyendo el texto cuidadosamente y que poco tenían de divino. El pueblo parece que tampoco ha sido convencido a través de estos milagros, sino por la mano dura, la violencia. ¿Qué puede hacer un Dios ante una situación así de delicada? Se me ocurre, por ejemplo, que podría fulminar a estos gigantes, incluso a todos los habitantes actuales de esa tierra prometida. Pero ¿cuál va a ser su opción? Veamos. Lo heriré con pestilencia y lo desheredaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que él. Pues esta es: les enviará la peste, la enfermedad, romperá el pacto con ellos, empezarán de cero y hará de Moisés una nación más grande y más fuerte que él. Esto es lo que cuenta el libro que le dice Yahvé a Moisés. Para mí esto solo es lo que ha escrito Moisés sobre él, que se autoproclama Dios, Yahvé. Pero Moisés dijo a Yahvé: se enterarán los egipcios, pues de en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu fuerza. Veamos por qué es posible que nos encontremos aquí de nuevo aquel juego de poli bueno, poli malo entre este Dios terrible y su representación en la tierra, su alter ego, la bondad, Moisés. Él no es responsable de ninguna atrocidad que haga ese Dios, Yahvé. Y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, pues ellos han oído que tú, oh Yahvé, estás en medio de este pueblo, que tú, oh Yahvé, te dejas ver cara a cara, que tu nube está sobre ellos y que tú marchas delante en columna de nube de día y en columna de fuego de noche. Y esta es para mí la función más elemental de este texto sagrado: que quede registrado aquí para siempre quién es el único ser en la tierra al que se le permite dialogar e incluso contradecir a este Dios. Sin el favor de este mediador, el pueblo de Israel estaría perdido. Se convierte así este autoproclamado elegido en algo totalmente indispensable para la supervivencia. Si haces morir pues a este pueblo como un solo hombre, las gentes que han oído tu fama hablarán diciendo. Este versículo pretende mostrar a este elegido como la parte más sensata de la divinidad. Cuidado con lo que haces, porque tus actos serán conocidos. Porque no pudo Yahvé introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Fijaos que este es el gran mal, no el que los asesinara en caso de que lo haga, sino su incapacidad de conseguir el objetivo final, la tierra prometida. No importa la mala opinión que puedan tener sobre ti en relación a la crueldad o a los asesinatos, venganzas, represalias. Todo eso es aceptable. Lo que no se acepta jamás es la incompetencia ni la derrota. Ahora pues engrandézcase, te ruego, el poder de mi Señor, tal como hablaste diciendo. Moisés, en vez de calmar a este Dios, que por otra parte es el mismo, pasa de calmar su ira a darle ánimos. Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia, que carga con la iniquidad y la transgresión, pero de ningún modo tiene por inocente al culpable, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre terceros y cuartos.
Este encabezamiento es una advertencia que no se cansará de repetir. Que todo el mundo tenga claro que cualquier falta o pecado recaerá sobre toda su estirpe. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, conforme has cargado con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Veamos por qué Moisés pide el perdón de estos pecados, de este intento de rebeldía del pueblo de Israel. Acabamos de leer en el versículo anterior que Yahvé carga con los pecados del pueblo, pero jamás sale indemne un culpable. Jehová castiga a Israel. Y Yahvé dijo: lo perdono conforme a tu palabra. Atención a lo que puede venir tras este versículo, que si nos lo leen por sí solo, vemos que evidentemente este es un Dios misericordioso, porque aquí no cabe duda de que está hablando de perdón. Lo que sucede es que este es el primer versículo después del título que dice Jehová castiga. Y continúa: no obstante, tan cierto como yo vivo y la gloria de Yahvé llena toda la tierra. Pues esto es lo que nos faltaba, el no obstante al perdón. Veamos de qué trata. Que todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me provocaron ya 10 veces y no oyen mi voz, a todos estos elegidos por él, ser omnipotente, que es incapaz de que le obedezcan, veamos qué les depara. No verán la tierra sobre la cual juré a sus padres. Todos los que me despreciaron no la verán. Bien, pues esta tampoco parece una decisión del todo injusta. Todo aquel que no confíe en su líder no tiene por qué beneficiarse una vez alcanzado el objetivo. Para resolver esto se me ocurren varios modos: la expulsión de la comunidad, el destierro, pero tengo la sensación de que Yahvé actúa siempre de un modo bastante más expeditivo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo, lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Caleb es ese que intentó apaciguar este intento de revuelta. Mientras el resto de la asamblea clamaba por largarse de allí y volver a Egipto, este clamaba a favor de seguir los planes de Yahvé. A este y a sus descendientes les dará la posesión de esa tierra prometida. Aunque la amalecita y el cananeo habiten en el valle, regresad mañana y marchad al desierto por el camino del Mar Rojo. Esta segunda parte del versículo parece que se refiere al resto del pueblo, a los que le han decepcionado. Parece que sí que ha optado por el destierro, que vuelvan de nuevo al desierto por el camino por el que vinieron, el del Mar Rojo. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo. Yahvé se dirige ahora a los dos personajes que le representan en la tierra. Uno, su encarnación, Aarón el profeta, o sumo sacerdote. ¿Hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa que murmura contra mí? He oído las murmuraciones de los hijos de Israel con que murmuran contra mí. Aunque parezca que aquí hay tres, sabemos que solo hay dos, ya que Yahvé y Moisés son el mismo. Por lo tanto, le está pidiendo consejo a Aarón. Así que comprobamos de nuevo que el modo de actuar de este Dios se parece más al modo de actuar de un rey que a alguien divino. Diles: vivo yo, dice Yahvé, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Tal cual decía anteriormente, este faraón envía al heraldo a hablar al pueblo. Esta será su advertencia. Vuestros cuerpos caerán en este desierto, y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí. Bien, veamos si esto nos lo concreta más, porque aquí parece que nos hable de todos los del censo de 20 años para arriba, pero después parece indicar que únicamente los que han hablado contra él. ¿Cómo los diferenciará? No entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb ben Jefoné y Josué ben Nun. Pues ahí está la distinción. Todos, excepto los que forman parte de estas dos tribus, de las cuales Caleb es un cabecilla y Josué otro,
acaban de ser sentenciados a morir en el desierto. Pero vuestros pequeños, que dijisteis, llegarán a ser presa, yo los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Aquellos a los que utilizaron como excusa para oponerse a los deseos de Yahvé, sus hijos, los pequeños, que podían ser comidos por esos seres gigantescos y monstruosos que relataron los expedicionarios a la tierra prometida, esos serán perdonados. Para mí no es tanto un acto misericordioso, sino una necesidad. Si Yahvé renuncia a todos sus posibles efectivos militares, necesitará un reemplazo. En cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto. Me cuesta imaginar cuál hubiese sido el castigo que se le podía haber ocurrido a Yahvé sin la mediación de Aarón o Moisés. Y vuestros hijos deambularán en el desierto 40 años, y ellos cargarán con vuestras fornicaciones hasta que vuestros cadáveres sean deshechos en el desierto. Vuestros hijos, entiendo esos que serán salvados, no creáis que vivirán plácidamente, sino que estarán con vosotros hasta que muráis. Sufrirán por la desesperación de todas vuestras necesidades, incluso las fornicaciones, violaciones, y no serán liberados hasta que vuestros cadáveres yazcan en el desierto. Y se resuelve aquí, por fin, el gran misterio de los 40 años en el desierto. Algo tan enigmático que para resolverlo solo necesitamos leer el texto. Está perfectamente escrito. Por el número de días de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi disgusto. Aquí de nuevo un versículo complejo debido a esta imprecisión del autor. Por los días que explorasteis parece indicar únicamente a esa partida de exploradores. Al principio del capítulo también pareció que indicaba que los que se oponían eran la asamblea. De todos modos, por muy confuso que aún esto parezca, tengo pocas dudas de que al final va a pagar toda la congregación. Excepto, claro está, aquellos que no tienen escrúpulos al decidir de qué parte se ponen según su conveniencia, como hicieron en su momento los levitas y ahora Caleb y Josué. Yo, Yahvé, he hablado. ¿Acaso no he de hacer esto a toda esta congregación perversa que se confabuló contra mí? En este desierto se consumirán y allí morirán. Yo, Yahvé, he sentenciado. Tormento hasta la muerte. Muerte de los 10 espías malvados. Y los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra y que, vueltos, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación al difamar aquella tierra. Efectivamente, todo este motín tiene su origen en los relatos fantasiosos, no sabemos por qué causa, de estos exploradores que vinieron de allí. Aquellos hombres, pues, que habían difamado la tierra perversamente, murieron a causa de una plaga en presencia de Yahvé. De nuevo utiliza este castigo de la plaga, en ocasiones también identificada como algún tipo de peste, algo que debe ocasionar unas ciertas llagas o dolencias sobre la piel y que por lo visto puede llevar incluso a la muerte. Para conseguir un efecto así puedes hacerlo si eres un dios todopoderoso o incluso se me ocurre utilizando cualquier agente químico. Los egipcios eran ya verdaderos expertos en sustancias venenosas. Solo Josué ben Nun y Caleb ben Jefoné quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Estos dos, los únicos que no han traicionado la confianza de Yahvé, han sido indultados. La derrota en Horma. Cuando Moisés refirió esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo se afligió en gran manera. Estas palabras, sin más pistas, debemos entender que es todo lo que le ha dicho Yahvé que debe comunicar al pueblo, o sea, exactamente todo lo que hemos leído desde el principio de este versículo. Nos encontramos ahora mismo en el momento en el que el pueblo se entera de la decisión de Yahvé. Deben morir.
y levantándose temprano por la mañana subieron a la cumbre del monte diciendo: Aquí estamos, subiremos al lugar que ha dicho Yahvé, pues hemos pecado. Veamos qué puede ocurrir a partir de esta nueva desobediencia de los que ya han sido condenados al peor de los tormentos. Pero Moisés dijo: ¿Por qué pretendéis traspasar el dicho de Yahvé? Esto no prosperará. Moisés trata de contener al pueblo desesperado. Veamos si es capaz de conseguirlo. No subáis, porque Yahvé no está en medio de vosotros, así no seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Esta acción parece un intento desesperado de contentar a Yahvé consiguiendo conquistar la tierra de los amalecitas y de los cananeos, demostrando a la misma vez que no temen ningún gigante caníbal. Porque el amalecita y el cananeo están esperando allí contra vosotros, y caeréis a espada, por cuantos volvisteis de seguir a Yahvé. Yahvé no estará con vosotros. Recordemos que el pueblo estaba desnudo e indefenso al pie del monte Sinaí, y no habiéndonos dicho lo contrario, no podemos imaginar que de repente todos cuentan con armamento suficiente para enfrentarse a estas tribus, organizadas ya en pequeñas ciudades y ejércitos que las defienden. Yahvé ya ha dictado sentencia y de ningún modo les dará apoyo militar. Sin embargo, se empecinaron en subir a la cumbre del monte, aunque ni el arca del pacto de Yahvé ni Moisés se movieron de en medio del campamento. La congregación únicamente se mueve cuando sus señales dan la orden, y estas son el arca, la nube. Así que nos encontramos aquí, supongo que debido a la desesperación e incluso involuntariamente, con una desobediencia más. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, y los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Pues como no podía ser de ningún otro modo, esta incursión desesperada ha acabado en masacre. Nada que nos sorprenda a estas alturas para terminar un capítulo más. Un saludo.